Hola amigos, bienvenidos al canal de la familia Genial. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a empezar con el curso de electrónica analógica. Electrónica analógica basada en televisores CRT. Esos televisores que salían antes de cañón largo, ¿verdad? O como los llaman aquí en Venezuela vulgarmente, los televisores colores. Esos televisores son muy buenos y están en toda Latinoamérica. Muchísima gente me ha pedido a mí que haga este curso, muchísimos muchachos que están empezando. ¿Por qué? Porque la mayoría empiezan en estos televisores. Todos los técnicos que están ahorita viendo este video y que ya son veteranos han empezado en estos televisores. Por eso yo quiero hacer este curso de electrónica analógica. Después que terminemos este curso, iremos con el curso de electrónica digital. Pero primero vamos a este curso de electrónica analógica. Aquí van a ver en este primer curso, en esta primera clase, van a ver algo de la ley de Ohm. Algo resumido, pues. Porque en realidad es indispensable que ustedes conozcan la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, ¿verdad? La ley de bobinas, la ley de inductancia y algunas leyes que son fastidiosas, porque yo sé que son fastidiosas, ponerte a leerlas, porque de verdad que yo pasé por esto cuando estaban en los institutos de educación de electrónica, cuando estuve en el instituto universitario donde yo estudié, y es fastidioso, de verdad que es muy fastidioso. Pégate bien a un profesor explicando en un pizarrón y enseñándote qué es nodo, qué es esto, qué es aquello, qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo. ¿Verdad que es fastidioso? Y muchos abandonaban. Muchos se iban, empezaban 100 en la escuela, por ejemplo en la escuela técnica, empezaban 100 y terminaban 20. Igual en el instituto universitario. Empezaban 100 y terminaban 30, 10, 15, porque no aguantaban las primeras fases que son obligatorias, que es la teoría. Tienen que saber cómo fluyen los electrones dentro del circuito y qué es la ley de Ohm. Por ejemplo, en este episodio van a ver la ley de Ohm, ¿verdad? Cómo fluye la corriente dentro de los circuitos, los colores de la resistencia, que es importante que la aprendan, y todo lo vamos a ver resumido, porque lo vamos a hacer resumido para no perder mucho tiempo. Lo que les viene ahora, lo que les voy a poner ahora son 4 o 5 videos, 3 o 4 videos cortos de 5 o 7 minutos explicando qué es la ley de Ohm, ¿verdad? Quién fue aquel que inventó ese cuadrito de la ley de Ohm, y qué es en realidad, ¿verdad? La electrónica. Como todos sabemos, la electrónica es una parte de la física, ¿verdad? Que estudia el movimiento de los electrones dentro de los circuitos. Ahora, ustedes van a ver esta parte, van a ver todo bien explicado en este video. Sin más nada que decir, vamos al video y después que terminen de ver estos 4 videos de electrónica, ¿verdad? De qué es un circuito serie, qué es un circuito paralelo, qué es un circuito serie paralelo y qué es la ley de Ohm. Entonces, después de eso, se los voy a poner en taller. Vamos a ir a mi mesa de trabajo y lo mismo que le están enseñando allí en estos videos, que van a ver en estos videos, se los voy a enseñar en la vida real con el tester, con las resistencias que tengo aquí. Y así van a tener ustedes dos perspectivas diferentes, tanto la teoría, ¿verdad? Como la práctica. Y esto lo vamos a hacer en todos los videos de clases que les voy a dar. En todos van a ver primero la teoría y después van a ver la práctica, que la vamos a hacer directamente con los televisores viejos que yo tenga por aquí, para que ustedes tengan la noción de qué es lo que van a hacer cuando se sienten en un televisor. Entonces, sin más nada que decir, vamos a estos videos, vamos a ver estos 4 videos, concéntrense, vean bien lo que están haciendo y después vamos a la zona de taller. Yo voy a crear un grupo de Telegram, ¿verdad? Y de WhatsApp para que ustedes entren los días domingos,
los que están estudiando, los que van a ver estos videos, ¿verdad? Entren los días domingos y me hagan algunas preguntas. Y yo con muchísimo gusto se las voy a responder. Entonces, sin más nada que decirles, vamos a esta primera clase de electrónica. Espero que les guste y espero de verdad que la entiendan y que se queden. Quédense allí y entiendan bien lo que estamos haciendo. Vamos a ponerle corazón a estas clases electrónicas gratuitas que desde hoy empiezan. Vamos para allá. La ley de Ohm es fundamental para la explicación de ciertos fenómenos relacionados con la electricidad. Fue descubierta en el año de 1827 por George Simon Ohm. Él observó la relación entre la intensidad o corriente, que le identificamos con la letra I mayúscula, el voltaje aplicado, que es la letra V mayúscula, y la resistencia R. La corriente es el movimiento de los electrones dentro de un material conductor y su unidad son los amperios, que se representan con una A mayúscula. El voltaje es la fuerza que se encarga de empujar los electrones por el conductor y su unidad son los voltios, que se representan con una V mayúscula. Y la resistencia es la que se opone al paso de la corriente y su unidad son los ohmios, que se representan con la letra griega ohm. Para entender la ley de Ohm, vamos a utilizar el siguiente triángulo. Lo que vamos a hacer es tapar la variable que queremos encontrar, y las restantes nos mostrarán la posición que ocupan en la ecuación. Por ejemplo, si queremos hallar el voltaje, lo que debemos hacer es tapar la V mayúscula, que significa voltaje, y nos quedará la resistencia R mayúscula y la corriente, que es la I mayúscula. Ya que están una al frente de la otra, significa que se deben multiplicar. Si queremos hallar la resistencia, hacemos el mismo procedimiento. Tapamos la R mayúscula de resistencia y nos quedarían el voltaje y la corriente. Pero en este caso, como el voltaje está ubicado encima de la corriente, significa que la resistencia es igual a dividir el voltaje en el valor de nuestra corriente. Por último, para hallar la corriente, hacemos el mismo procedimiento. De nuevo tapamos la I mayúscula de corriente y nos queda el voltaje sobre la resistencia, lo que significa que la corriente es igual a dividir voltaje en resistencia. Veamos unos ejemplos. Tenemos este primer circuito, en el cual hay un voltaje de 10 voltios, una resistencia de 6 ohmios, pero no conocemos el valor de la corriente que circula por el circuito. Para hallar este valor, utilizamos el triángulo que acabamos de ver. Primero tapamos la I en nuestro triángulo y podemos ver que la corriente es igual a dividir el voltaje en la resistencia. Ahora reemplazamos los valores que ya tenemos de voltaje, resistencia y hacemos la operación, lo que nos da como resultado una corriente de 1.6 amperios. En este ejemplo tenemos un circuito con valor de voltaje de 9 voltios y una corriente de 1.5 amperios, lo que quiere decir que debemos encontrar el valor de la resistencia. Para encontrar este valor, vamos de nuevo a utilizar nuestro triángulo y hacemos el mismo procedimiento que ya hemos visto. Tapamos la R de resistencia y veremos que la resistencia es igual a dividir el voltaje en la corriente. Ahora, solo reemplazamos los valores en la ecuación y hacemos la operación, lo que nos da como resultado una resistencia de 6 ohmios. Ahora tenemos un nuevo circuito en el cual la corriente es de 2.5 amperios y el valor de la resistencia de 4.5 ohmios. Como puedes ver, no tenemos el valor del voltaje y debemos hallarlo. Para desarrollarlo vamos a utilizar el triángulo nuevamente. Tapamos nuestra V, que representa nuestra variable de voltaje, y podemos ver que nos quedan la R de resistencia y la I de corriente. Recuerda que al estar una al frente de la otra, quiere decir que esos valores se deben multiplicar. Ahora reemplazamos los valores de la resistencia y la corriente y hacemos la operación, lo que nos da como resultado un voltaje de 11.25 voltios.
Para saber el valor de una resistencia se miran los colores que ésta tiene. Podemos identificarlos como banda 1, banda 2, multiplicador y tolerancia. Por ejemplo, si esta resistencia tiene los colores amarillo, morado y naranja, la resistencia es de 47.000 ohmios, o también conocida como 47 kiloohmios, donde K indica 1000. Para saber cómo usar el multiplicador debes saber que si es por 1, no debes agregar ceros, que si es por 10, debes agregar un 0, si es por 100, debes agregar 2 ceros, si es por 1K, debes agregar 3 ceros, si es por 10K, debes agregar 4 ceros, si es por 100K, debes agregar 5 ceros, si es por 1 mega, debes agregar 6 ceros. Vamos a ver un ejemplo. Si la resistencia tiene color gris, rojo, naranja y dorado, significa que es de 82.000 ohmios o 82 kiloohmios. Pero, ¿qué significa la tolerancia del 5%? 82 kiloohmios es el valor nominal. El 5% de tolerancia significa que al medirlo este valor puede variar. Para saber cuánto varía, utilizamos esta operación. Multiplicamos el valor de la tolerancia, es decir, 5%, por el valor nominal de la resistencia, es decir, 82.000, y lo dividimos por el 100%. Esto nos da un valor de 4.100. Luego sumamos este valor al valor nominal y asimismo lo hacemos restando. Esto nos va a indicar que la resistencia puede estar entre 77.900 y 86.100. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno detrás del otro, uniéndose solo por un extremo o terminal. Para entender mejor la conexión en serie, nos podemos imaginar que somos componentes y que cada uno de nuestros brazos corresponden a un terminal del componente. Si nos reunimos con unos amigos y nos tomamos de las manos, estaríamos en serie, ya que cada uno está tomando solo una mano de un compañero diferente. En un circuito en serie, la corriente que fluye por todos los componentes es la misma, ya que no tiene otro camino por donde ir. El voltaje de la fuente de alimentación se reparte entre los componentes. Por ese motivo, la suma de los voltajes de los componentes debe ser igual al voltaje de la fuente. En el caso de las resistencias, si tenemos dos de estas en serie, es igual a tener una sola resistencia equivalente, cuyo valor sería igual a la suma de las dos resistencias. Como Serge es muy curioso, quiere comprobar que la suma de los voltajes de los componentes es igual al voltaje de la fuente. Por esto, toma un circuito que consta de una fuente de voltaje de 8 voltios y dos resistencias en serie, una de 6 ohmios y otra de 2 ohmios. Serge primero calcula la resistencia equivalente, la cual es la suma de las dos resistencias que tiene el circuito, es decir, 6 ohmios más 2 ohmios, lo que nos da una resistencia equivalente de 8 ohmios. Sabiendo que la corriente es la misma por todos los componentes del circuito en serie y que la resistencia equivalente del circuito es de 8 ohmios, se puede calcular la corriente utilizando lo aprendido en el video de ley de Ohm. La corriente sería igual a la división entre el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente, es decir, 8 voltios dividido 8 ohmios, lo que nos da como resultado 1 amperio.
Ahora que ya sabemos cuál es la corriente que circula por el circuito, Serge calculará el voltaje de cada resistencia. El voltaje de la resistencia 1 es igual a multiplicar la corriente del circuito por el valor de la resistencia 1, es decir, 1 amperio por 6 ohmios, lo que nos da como resultado 6 voltios. El voltaje en la resistencia 2 es igual a multiplicar la corriente del circuito por el valor de la resistencia 2, es decir, 1 amperio por 2 ohmios, lo que nos da como resultado 2 voltios. Finalmente, Serge sumará el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, es decir, 6 voltios más 2 voltios. ¿Cuál crees que será el resultado de la suma? Exacto, 8 voltios, el cual es el mismo voltaje que tiene la fuente de alimentación. Si no respondiste correctamente o tienes alguna duda, no te preocupes, recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras. En un circuito en paralelo, los terminales de los componentes están unidos en los mismos puntos. Como podemos ver en la imagen, la resistencia 1 está conectada al cable A y B, al igual que la resistencia 2. Para entender mejor la conexión en paralelo, nuevamente imaginaremos que somos componentes y que cada uno de nuestros brazos corresponde a un terminal del componente. Si nuestras dos manos están tomando las dos manos de un amigo, estaríamos en paralelo, ya que cada mano o terminal nuestro estaría unido a un terminal del amigo. En este caso, el voltaje de los componentes en paralelo es el mismo y la corriente que pasa por la fuente de alimentación se reparte entre los demás componentes. Por esta razón, la corriente que pasa por la fuente es igual a la suma de las corrientes que pasan por los otros componentes. En el caso de las resistencias, si hay dos de estas en paralelo, es igual a tener una resistencia equivalente cuyo valor es la multiplicación de los valores de las resistencias R1 y R2 sobre la suma de dichos valores. Como Steffi también es muy curiosa, quiere comprobar que la suma de las corrientes de los componentes es igual a la corriente que pasa por la fuente. Por esto toma un circuito que consta de una fuente de voltaje de 4,5 voltios y dos resistencias en paralelo, una de 6 ohmios y otra de 2 ohmios. Steffi primero calcula la resistencia equivalente, la cual es la multiplicación de los valores de las resistencias sobre la suma de dichos valores, es decir, 6 por 2 dividido 6 más 2, lo que nos da 12 octavos, que es igual a 1,5 ohmios. Sabiendo el voltaje de la fuente y que la resistencia equivalente del circuito es de 1,5 ohmios, se puede calcular la corriente que pasa por la fuente, utilizando lo aprendido en el video de la ley de Ohm. La corriente sería igual a la división entre el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente, es decir, 4,5 voltios dividido 1,5 ohmios, lo que nos da como resultado 3 amperios. Ahora que ya sabemos cuál es la corriente que circula por la fuente, Steffi calculará la corriente de cada resistencia. La corriente en la resistencia 1 es igual a dividir el voltaje de la fuente entre el valor de la resistencia 1, es decir, 4,5 voltios entre 6 ohmios, lo que nos da como resultado 0,75 amperios. La corriente en la resistencia 2 es igual a dividir el voltaje de la fuente por el valor de la resistencia 2, es decir, 4,5 voltios entre 2 ohmios, lo que nos da como resultado 2,25 amperios. Finalmente, Steffi sumará la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2, es decir, 0,75 amperios más 2,25 amperios. ¿Cuál crees que será el resultado de la suma? Exacto, 3 amperios, el cual es la misma corriente que tiene la fuente de alimentación.
Si no respondiste correctamente o tienes alguna duda, no te preocupes. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces quieras. Circuito combinado. Su definición. Es la combinación de resistencias en serie y en paralelo. Esto se conoce como circuitos combinados. Miremos aquí un ejemplo. Tenemos una batería, un interruptor y aquí tenemos dos resistencias en paralelo. Y esta, si lo podemos mirar, sería una resistencia en serie. Entonces es una combinación de paralelos y serie. Esto se le conoce como circuito combinado. Bien, miremos las fórmulas de circuitos en serie. Resistencia total es igual a la sumatoria de resistencias individuales. La corriente es igual al voltaje total sobre las resistencias individuales. No olvidemos que la corriente es constante en un circuito en serie. Entonces la corriente no va a cambiar. Los voltajes en cambio sí. Voltaje total y la sumatoria es igual a la sumatoria de voltajes individuales, potencia individual, corriente por los voltajes individuales cada uno. Y su sumatoria nos daría la potencia total. Bien, miremos las fórmulas de circuitos en paralelo. 1 sobre RT es igual a la sumatoria de 1 sobre las resistencias individuales. La corriente individual es igual al voltaje sobre la resistencia individual de cada uno. Aquí, en los circuitos en paralelo, no olvidemos que los voltajes son constantes. El voltaje no cambia. Cambia la corriente, sí. Entonces la potencia va a ser corriente individual por el voltaje total. Y por último, la potencia total es igual a la sumatoria de potencias individuales. Miremos las unidades. Recordemos, resistencia se da en ohmios, corriente en amperios, voltaje en voltios y la potencia se da en watts. Esas son las unidades. Vamos a mirar ahora un ejemplo de aplicación combinando circuitos en serie y en paralelo. En el siguiente circuito encontrar la resistencia total, sus diferentes corrientes, el voltaje, las potencias individuales y la potencia total. Miremos. Tenemos este circuito. Tenemos este voltaje, dos resistencias acá que están en paralelo y por último tenemos unas resistencias que se encuentran en serie. Entonces, importante, siempre que vamos a resolver un tipo de circuitos como este, lo más importante es empezar a resolver la parte paralela primero, convertir este circuito en paralelo a que se convierta en serie. Entonces resolvemos esta parte y por último todo nos va a quedar en serie. Entonces es muy útil resolverlo de esa manera. Miremos. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ponerle nombre a esto. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Y por último tenemos el voltaje que vale 120 voltios. Vamos a concentrarnos en resolver estas resistencias en serie y las vamos a llevar a paralelo. Entonces, estas resistencias que están en paralelo las vamos a convertir a un circuito en serie. Entonces se plantearía de esta forma. Paralelo, 1 sobre R5, voy a llamar una nueva resistencia, que la voy a llamar R5, es igual a 1 sobre 10, que está en paralelo, más 1 sobre 5. Esto da 0,1 ohmios más 0,2 ohmios. Nos dan 0,3 ohmios. Pero como podemos ver, esta resistencia está invertida, o sea que debo invertir esto. Nos quedaría 1 dividido 0,3 ohmios. Al dividir, la resistencia 5 nos da 3,33 ohmios. O sea que ya todo eso se convierte en una sola resistencia. Entonces nos cambiaría el circuito de la siguiente forma. Ya aquí esto valdría 3,33 y esas resistencias no cambian. Entonces llamamos ahora, la voy a llamar a este R5, R3, R4 y ahora pues el voltaje. No lo olvidemos. Entonces vamos ahora, todo eso se convirtió a un circuito en serie. Entonces vamos a hallar la resistencia total, que es la suma de las resistencias que ya tenemos, que serían la que acabamos de encontrar más las dos que siguen. Esto nos daría 17,33 ohmios. No olvidemos que la resistencia se da en ohmios. Ahora, con esta resistencia vamos a encontrar la corriente. Vamos a despejar de aquí la corriente. Entonces, como está multiplicando la resistencia total,
lo voy a pasar a dividir. Nos va a quedar 120 dividido 17,33. Eso nos da 6,9 amperios. Esa corriente es constante. No olvidemos que los circuitos en serie, las resistencias van cambiando, pero la corriente siempre va a ser constante. Mientras que en paralelo, el voltaje es constante y las corrientes cambian. Entonces es importante ver eso. De igual forma, los invito para que vean los videos de resistencias en serie, si tienen alguna duda, y también resistencias en paralelo. Bien, continuando con el ejercicio, ya tengo la corriente. Vamos a calcular los voltajes. Entonces, no olvidemos, ya tenemos todo esto, vamos a hallar los voltajes. Vamos a hallar el primer voltaje. 1 por R5. Este valor pues, sería 6,9, no olvidemos. Entonces vamos a reemplazar. Quedaría 6,9 amperios por la resistencia 5. Ese sería el voltaje. 22,27 voltios. Ahora el siguiente. La corriente no olvidemos que no cambia. 6,9 por 4 nos da 27,6 amperios. Por último, voltaje 4 y 6,9 por 10 nos da 69 amperios. Ya tenemos los voltajes de este ejercicio. Vamos ahora a mirar con cada uno de estos voltajes el cálculo de potencias. Entonces tenemos lo mismo. Y ahora vamos a concentrar la potencia. No olvidemos que potencia es igual a la corriente por cada uno de los voltajes. Entonces potencia 5, que sería la de acá, la corriente, que es 6,9, por el voltaje, que es 22,9 voltios, eso nos da 158,01. Ahora, potencia 2, corriente, por el voltaje que ahorita encontramos, 27,6, eso da 190,44. Y la potencia 3, 6,9 por 69, nos da 476,1 watts. O sea que cada uno de estos tres son las potencias del ejercicio. Por último, para hallar la potencia total, ¿qué vamos a hacer? Sumamos las tres potencias. Entonces tenemos las potencias, no olvidemos que son en watts, y la suma de las tres nos da 824,55 watts. De esta manera se concluye este ejercicio. Si te gustó mi video... Ok, vamos ahora a esta pequeña clase de taller, pero vamos a hacerlo solamente con las resistencias serie paralelo y paralelo. También lo vamos a hacer con los colores de las resistencias. Primero que nada voy a empezar enseñándoles los tipos de resistencias que existen. Y existen muchos más grandes. Esta es una resistencia de 5 vatios de 0.25 ohmios que se utiliza mucho para los equipos de sonido. Esta ustedes, muchachos que están empezando, la van a utilizar en el futuro para los amplificadores. Y seguramente la van a necesitar para cualquier televisor que estén reparando que se esté recalentando demasiado la resistencia y se esté quemando porque es muy pequeña. En las resistencias viejas, como esta, venían los números ya marcados. Esta es una resistencia viejísima. Esta es una resistencia de 3 vatios. Esta es una resistencia de medio vatio, ¿verdad? Y aquí, esta es una resistencia de medio vatio también, donde dice 15K ohmios, 15.000 ohmios. Estas resistencias viejas de los equipos viejos ya venían marcadas. No es como las resistencias nuevas, como esta, que ustedes tienen que sacar los colores, ¿verdad? 2, 2 y 2. Recuerden lo que les expliqué antes, que el multiplicador, o lo que vieron en el video, que el multiplicador en una resistencia de 3 bandas es el tercero. O sea, el multiplicador es la cantidad de ceros que ustedes le van a poner a la resistencia. En este caso, 2, 2 y 2 ceros vendrían siendo 2200. ¿Cómo probamos eso? Con el tester. En resistencia lo probamos. Y aquí van a ver, ahí está, ¿ves? 2168. Esto marca un poco menos por el uso que ha tenido esta resistencia, porque se ha usado, y además porque la tolerancia que tiene esta resistencia, 2167. Pero podemos decir que es una resistencia que está en buen estado. Como vieron en el video, hay muchas resistencias mucho más pequeñas por ahí, que no las tengo a la mano ahorita y que no las saqué. Pero hay resistencias mucho más pequeñas que esta,
que se van a conseguir con los circuitos, pero siempre van a tener los colores marcados y ustedes las van a poder medir por encima. Por ejemplo, las fuentes de poder traen mucho este tipo de resistencias pequeñitas que ustedes las pueden ir revisando por encima. En el caso de los colores, ya se los voy a enseñar en la pantalla para que vean cómo ustedes pueden buscar los colores de la resistencia y el total de la resistencia. Eso es para las personas que están empezando. Esta es una resistencia de 12.000 ohmios, tiene una banda marrón, una roja y una naranja. Eso nos dice que el multiplicador vale 3 y viene siendo un total de 12.000 ohmios. Vamos a buscar estas dos resistencias, o vamos a buscar una sola lo hacemos. Con la de 12.000 ohmios, vamos a buscarla en el buscador, en Google, existe lo que llaman calculadora de ohmios, y ustedes pueden entrar a una página de estas si ustedes todavía están empezando, y van haciendo los cálculos de la resistencia que necesiten con esa página. Ya van a ver cómo se usa. Ok, como ustedes pueden ver aquí, resistencia de 2200 ohmios, que viene siendo esta. 2, 2 y 2, ¿verdad? El primer es el 2, el segundo es el 2 y el tercer color es el multiplicador y el cuarto color es la tolerancia de la resistencia. Pero si buscamos esta de 12.000, vean cómo se busca. Ponemos el marrón, ponemos el rojo y el tercero que es el multiplicador. Y nos da la cantidad que ustedes están viendo aquí, 12.000 ohmios. Ven lo fácil que es buscar esto por internet, ven lo fácil que es conseguir hoy día los valores. Antes teníamos que hacerlo con una tabla o a memoria. Ahora todo es más fácil, hasta con un teléfono que ustedes lo tengan, ustedes buscan, hay un programita por un teléfono, ustedes se lo ponen y ya saben cuánto es la tolerancia de la resistencia. Ok, ya que vieron cómo se utiliza el programita, ahora vamos a la vida real de las resistencias para ver si es verdad lo que estamos hablando. Yo voy a poner dos resistencias en serie, ¿verdad? Las dos de 12.000. Y vamos a medir la resistencia, a ver qué es lo que es, como dicen por ahí. Voy a poner dos resistencias en serie. ¿Ves? Estas dos resistencias que están en serie son 12 y 12, son 24.000 ohmios. Vamos a ver si es verdad, si se aplica de verdad en la vida real. Como siempre tenemos el tester en automático, no podemos tocar la punta, porque la punta, como ustedes están viendo, nos da un valor de resistencia del cuerpo. Tenemos que ponerla aislada en el aire o en su defecto con un caimancito. Vean lo que nos da. 24.000 ohmios. Si yo le pongo la mano, ¿ves? Cambia la medición, porque está haciendo resistencia a mi cuerpo. Eso tienen que tener siempre pendiente. En este caso la ponemos en el aire y son 24.000 ohmios. Estas dos resistencias en el aire, en serie, son 24.000 ohmios. Igual como salió en internet, igual como vieron el dibujito. Ahora vamos a poner esta de 47 y la vamos a sumar en un circuito serie. Se la vamos a sumar. Vamos a ver. Estén pendientes de todo lo que estoy haciendo. Vean. Ahora la estamos sumando. Y debería marcarnos los 47. ¿Ves? Aquí nos dice que son las dos resistencias. ¿Verdad? Son 24 más 33. Como ustedes están dando cuenta, nos quita un poquito de tolerancia de la resistencia, porque sola esta resistencia de 47 mide 47. Ahí está, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Que no es lo mismo, en la vida real que en la ficción, que en los videos, que en las tareas en el pizarrón, como nos pasaba a nosotros en el salón. Vean que no mide igual. Debería marcar, ¿verdad? 24.047 y marca 24.028.
Pero si la marca sola, marca los 47. Deben de tener muchísimo cuidado con eso. Ahora van a ver un circuito paralelo y van a ver lo que pasa cuando las hacemos en un circuito paralelo. Vamos a hacerlo aquí rapidito para que ustedes vean. Esto es una clase de abuelo de pájaro, como dicen por allí. Nada más para que tengan la conciencia de cómo trabajan las resistencias y qué es lo que tienen que hacer cuando se consigan, y de hecho se van a conseguir muchísimas veces con este tipo de resistencia, y van a tener que resolver por su cuenta. Algunos se acordarán de mí, ya no estaré vivo, ya estaré dando clases en otro lado. Pero por lo menos yo creo que ustedes con esto van a aprender algo, pues. Vamos a hacerlas en paralelo, vean. Estoy haciéndolas en paralelo. Dos resistencias de 12.000 ohmios, ¿verdad? En paralelo, según nos dice la ley de Ohm. Dos resistencias en paralelo, aquí están en paralelo, dos resistencias. Nos debería marcar la mitad de los 12.000 ohmios, que vendrían siendo, ¿verdad? 6.000 ohmios. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo 12.000, ¿verdad? Entre 2, no 24.000. ¿Por qué no 24.000? Porque la corriente, como les enseñé, se va por el sitio más rápido. Ahora vean, si yo las marco aquí, vean lo que pasa en el aire. ¿Ve? 6.000 ohmios. Cualquiera dice, oye, que porque si tengo 12 y 12 son 24, no. Van en paralelo. Vean cómo se divide. Dos resistencias de 12.000 son 6.000 ohmios. Porque él toma el valor de uno solo. En el caso estamos midiendo es una sola resistencia, no estamos midiendo las dos resistencias porque el circuito está en paralelo. Porque el circuito está en paralelo, recuerden siempre eso. Como está en paralelo, estamos midiendo una sola resistencia. Estamos midiendo las dos, pero se está marcando una sola resistencia, que son 6.000 ohmios. Recuerden que ahí la potencia, el calor se disipa por las dos. Inversamente pasa en un circuito en serie. Miren cómo se mide, ¿ves? Ve que entre las dos resistencias marcan 6.000 ohmios. Está tomando como si fuera el valor de una sola. Las está tomando las dos porque está en paralelo, pero parece que fuera una sola la que estuviera revisando. ¿Qué nos indica esto? Que las dos resistencias que suman 12.000, divididas en paralelo, por supuesto, 12.000 en paralelo, el resultado son 6.000 ohmios. Recuerde que estamos trabajando en paralelo. Es un poco fastidioso, pero es más o menos la explicación. Recuerden que en paralelo se divide la resistencia y en serie se multiplica. Vean cómo se hace, es importante que vean cómo se hace esto. Es bueno que tengan esta noción, que yo se los haga personalmente y no se dejen engañar por la electrónica, porque a veces no es como se pinta. Tienes que verse medir y sacar las resistencias de una vez. Ahora vean, ya uní una de 47, ahora tenemos 12.000 más una de 47. Ahora van a ver cómo mide. ¿Qué creen que ustedes que va a pasar si yo mido aquí cuando puse esta resistencia de 47 ohmios? Lo que va a pasar es que la corriente se va a ir por el punto más rápido, por el punto que tenga menos resistencia, que es 47 ohmios. Vean cómo esta resistencia va a marcar. Se va a ir, va a tomar la medida por el punto donde tiene menos resistencia, que es de 47 ohmios. Esto es como si yo estuviera marcando una sola resistencia de 47 ohmios. Ella no está tomando las otras resistencias que están detrás. Ahora vean lo que va a pasar si yo hago un circuito serie paralelo con estas mismas resistencias. Vean esto. Voy a anexarle a este circuito una resistencia más, o dos resistencias más, para que vean lo que marca. Ven ustedes, aquí tenemos ahora un circuito serie paralelo. Le anexamos una resistencia de 2200 y la de 47. Ahora vamos a hacer la medición para que vean. Como ustedes ven, hay dos en paralelo y dos en serie.
3 en serie. Este es un circuito serie paralelo. Vean cómo mide. Ya tenemos las dos resistencias aquí colocadas, todo lo tenemos. Ahora vean la medición que nos va a dar. Están viendo la medición, 8230 ohmios nos está dando exactamente. Pero ¿por qué nos está dando 8230 ohmios? Si supuestamente había más resistencia con más ohmiaje allí. Ya les voy a explicar. Pero ¿por qué en este circuito serie paralelo nos está dando 8200 ohmios? ¿Verdad? O 230 ohmios. Si tenemos dos resistencias de 12000, una de 2200 y una de 47. Les voy a dar 5 segundos para que ustedes respondan. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos está dando esta cantidad porque el test está tomando en cuenta solamente las 3 resistencias que están en serie. Está tomando la que está en paralelo, las dos son 12000, son 24000, pero las está tomando como 6000 ohmios los dos. Nos está midiendo 6 en el centro más 2000, vendrían siendo 8200. Y aquí 47. Vendrían siendo 8247 menos la tolerancia que tiene. Y vean lo que hace. Ven, 8270. La idea, como les estoy explicando, está perfecta. Vean y saquen la cuenta ustedes mismos. Vean que en la vida real varía un poquito la medición, pero a la final es lo que explica la ley de Ohms. Se en cuenta que ese físico no se peló cuando hizo esas mediciones, a pesar de que era una época lejana, 1843, algo así. Entonces vean para que ustedes vean que están los números correctos. Este físico de apellido Ohms, por el cual en nombre a él, ¿me entienden? En referencia a él, se inventó la ley de Ohm con ese mismo nombre, ley de Ohm, que la hizo este amigo Bernard Ohm, físico que hizo esta ley en 1843, nunca se equivocó. Todo fue al pie de la letra. Vean que en la vida real, en el taller, no es igual como en el cuaderno, pero ahí está las mediciones. Ustedes tomarán sus propias mediciones y harán sus propios juicios. Me gustaría aplicarle corriente a esta resistencia para que ustedes vean la baja de tensión y el amperaje que marcan, pero no tengo fuente. Mi fuente eléctrica me la dañó mi nieto jugando con ella y ahora lo puse como castigo para que la reparara. Un niño de 11 años, pero está sumamente adelantado en esto. Hasta él mismo cambia las pantallas, esas pantallas de 32 pulgadas, él mismo las resuelve. Ese es un niño, y así como se ha aprendido ese niño, ustedes también tienen que hacerlo. Todo se hace poco a poco y sin apuro. Traten de aprender esta profesión poco a poco y sin apuros, pero bien aprendida. Como se vieron ustedes en la vida real, es muy diferente a lo que marca en un pizarrón cuando uno está en un instituto. No es fácil y no es igual. Por eso es que uno a veces se le complica y se le pone fastidioso cuando estás aprendiendo y estás delante de un pizarrón. Si lo hubiésemos tenido la fuente, lo poníamos en amperaje y eso fuese todo. Pero los que no saben utilizar estos testers, el tester se utiliza en un rango de resistencia. Vean bien. Por lo menos el mío aparece como automático. Mide resistencia en automático. Vean, esto le va a pasar a ustedes también. El tester se cambia el rango así. En el tester de ustedes será de otra manera. Lo vamos a poner en ohmio. Ahí está en megaohmio. Solamente resistencia en ohmio. Y aquí dice kiloohmio. Y si le siguen dando al selector, nos dirá megaohmio. Que no saben mucho sobre tester, en una de las clases vamos a dar una buena explicación sobre el tester y sus partes internas también. Yo nunca aprendí a medir o me fastidió mucho a medir en esos testers viejos de agujita. Yo siempre preferí trabajar con los de estos digitales. Aprendí con testers digitales y es mucho mejor la medición porque es más precisa. Aunque al principio puedes empezar quemando algunos testers si compras testers de mala calidad y si no sabes dónde vas a hacer la medición. Siempre procuren gastar un poquito más y comprar un tester de buena calidad porque a veces los testers muy genéricos se dañan demasiado rápido.
En este tester es de muy buena marca, Bakú, y me ha salido muy bueno, valga la propaganda allí. Ahora les voy a enseñar algo con esta regleta de diodo. Bueno, la explicación más común que ustedes pueden conseguir en estas regletas las vamos a comparar como con las resistencias. En estas regletas LED que ustedes están viendo aquí, todos los LED van en serie. No les quiero hablar mucho de resistencia porque ya todo todo está preparado, ya la tecnología, todo está automatizada y no les voy a hablar mucho de resistencia, pero sí les voy a explicar lo que pasa, por ejemplo, en una regleta LED. Vamos a ver esto, les voy a explicar sobre esta regleta LED y vean cuando se mide la regleta LED. Mire, lo que les quiero explicar sobre esta regleta LED es que todas las regletas que se fabrican para televisores, todas vienen hasta ahora que yo he visto, todas vienen en serie. Si usted falla cualquiera de los bombillitos, simplemente la regleta no enciende. Por eso pasa el fenómeno de que los televisores se quedan oscuros cuando se les quema un LED y la gente dice, ay, mi televisor se ve oscuro, se oye, pero no se ve. Entonces eso pasa porque se quemó un LED, porque estos LEDs vienen en serie. Son como los arbolitos de Navidad, vienen en serie. Y al quemarse un solo LED, pues no pasa la corriente al siguiente LED y por supuesto los LED no encienden. Pasa lo mismo que en un arbolito de Navidad. Todos están en serie y si se quema uno, pues no prende. ¿Se acuerdan? Cuando se quemaba uno de la ronda roja, pues no prendían los rojos. Cuando se quemaban uno de los amarillos, no prendían los amarillos. Exactamente así trabajan los televisores LED. Lo ideal fuera que si se quema un bombillo, prendieran los demás. Pero no es así. No lo inventaron de esa manera porque es más complicado, pues. Uno los mide y recuerden que al final de la regleta hay una unión y allí es donde la corriente se devuelve y completa el circuito. Si se parte un LED, pues el circuito se abre y no enciende para ningún lado. Ninguno de los LEDs del equipo se enciende, se protege el televisor. Lo que yo le quería explicar con estas regletas, que cuando consigan una locura de estas, con estas regletas, ya ustedes saben que todas las regletas vienen en serie y si se quema una, pues no prende ninguna. Si quema un solo LED, no prenden más ninguno. En algunos televisores yo he conseguido que se han quemado hasta 8 LED, pero en algunos, no en todos. Más que todo en los LG pasa eso. Ahora vamos a revisar las resistencias en una fuente de un televisor Haier 29 pulgadas. Vamos a medir las resistencias aquí en vivo para que ustedes vean que no es igual medirlas en el tablero como medirlas por separado. Ya ustedes van a ver cómo miden. Hoy en día las resistencias se están fabricando muy pequeñitas. Vean, estas resistencias son miniaturas, pero ya vienen escritos en números el valor de la resistencia. Por ejemplo, puede venir un 1, ¿verdad? Un 0 y un 2. Ya usted sabe que dice 102 son 1000 ohmios. Esto es una introducción solamente a la clase de electrónica digital que estaremos dando después que termine este curso. Como ustedes ven, en estos televisores es mucho más fácil medir los LED, las resistencias. Pero en los televisores más modernos ya no se ven los números de la resistencia. Solamente se ven los números de la resistencia como tal, el número de posición en el diagrama, pero no se ve el valor de la resistencia. Ahora vienen de color negro, más complicadas todavía y mucho más pequeñas. Por lo menos esta resistencia que está aquí es de 1000 ohmios, ¿verdad? Y dice 1, 0, 2 o 102, que ustedes saben que los dos primeros son el 1 y el 0 y el multiplicador vendría siendo el 2, que da un resultado de 1000 ohmios. Estas resistencias son mucho más fáciles de leer. Ahora volteamos la tarjeta y vemos de que ahora con estos televisores más modernos que están saliendo, los chinos acabaron con la electrónica. Pues ahora las resistencias salen de color negro, salen muy pequeñitas, casi del tamaño de la cabeza de una hormiga, y no traen ningún número, sino vienen de color negro. Ahora es mucho más delicado todavía. Con los años creo que estas resistencias que son tan pequeñas que ya casi no se ven, pues ya vendrán integradas de tal manera de que solamente se cambie un chip y ya está. Ya esto lo están llevando a una miniaturización tremenda. Ahora vean, aquí tenemos una resistencia
Vamos a medirla aquí en el mismo circuito. Colores son marrón, naranja, gris y dorado. Si la medimos directamente en el circuito, vean cómo mide. Vean cómo nos da un 0, no nos da ninguna medición, sino un 0 porque la estamos midiendo dentro del circuito. Cuando una resistencia mide así, siempre levántenle una patica y la miden. Eso no es todo el tiempo que miden. Las que miden así son las resistencias que son muy bajitas, siempre miden 0. Como sabemos que es una resistencia muy pequeña en cantidad de ohmios, vamos a levantarle una patica. Y vamos a poner el tester en resistencia, en resistencia solamente, en resistencia baja, perdón. Vamos a poner solamente en ohmios y vamos a despegar la patica. Vean cómo nos mide todavía sin despegar la pata. La medición queda de 0.9. Pero ¿qué pasa si le quitamos, si la levantamos? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer cuando nos consigamos con una resistencia que mide de esta manera? Levantar una patica de la resistencia y medirla a ver cómo mide. Les quiero enseñar bien esto porque en la vida real, cuando uno se encuentra un circuito, no pasa lo que pasa en el pizarrón. La electrónica no es color de rosa y para poder medir bien esta resistencia, a juro, tenemos que tumbarla. Vamos a levantarle una patica, ¿verdad? Y vemos el valor real de la resistencia. Vean como aquí ya le levanté una patica a la resistencia. Ahora vamos a medirla a ver cuánto nos marca. Vamos a ver cuánto nos marca en realidad. ¿Está viendo? Nos da 1.0, o sea, un ohmio. Un kilo ohmio. Perdón, un ohmio. No es un kilo ohmio, disculpen. Es un ohmio que nos da. ¿Ven? Como al medirla nos da un ohmio. Un ohmio que es el valor real de la resistencia. Una vez que usted lo levanta, pues se da cuenta del verdadero valor de la resistencia. Y esto lo tenemos que hacer cuando consigamos esta resistencia de menos de un ohmio, de menos de 2 ohmios. Tengan siempre cuidado con esto. Y ahora vamos a llevar este valor a la pizarra, al calculador de resistencia para que ustedes vean cuánto nos dice, cuánto nos calcula los colores de la resistencia. Vamos a ver cuánto marca ahora en el calculador de resistencia. Ponemos el primer color marrón, ¿verdad? Ponemos el segundo color naranja. El tercer color es el color gris. Y el cuarto color es el color oro. Vean el resultado que nos da, que es de 1.3 ohmios. Como vieron, era de 1.3 ohmios. Y la resistencia, si medimos por encima, nos marca igual. Vamos a interpretarla como un ohmio, aunque ya esta resistencia tiene desgaste y por eso marca menos de lo que dice la resistencia en realidad que tiene, que es 1.3 ohmios. Como están viendo ustedes, aquí en la práctica, miden diferente a como miden en el circuito algunas resistencias, no son todas así. Aunque yo la estoy midiendo otra vez y me vuelve a marcar menos de un ohmio, pero ya está desmontada del circuito. Tiene un desgaste la resistencia, pero es por el tiempo de uso que tiene, pero sin embargo está buena. Siempre que se consigan esos cangrejos deben de tumbar una pata, ¿verdad? Para revisarla, aunque normalmente se revisan por encima. Si la revisan montadas en el circuito y son resistencias bajas, siempre les va a marcar un casi cero absoluto. Aquí tenemos una resistencia de 1500. Vamos a medirla a ver cuánto mide en realidad. El color de esta resistencia es marrón, verde y rojo. 1500. Vamos a ver cuánto marca esta resistencia. Vean, aquí la tengo. Vean, 1500. Es el valor de esta resistencia. Volteamos el circuito y leemos la resistencia. Vean cuánto está dando. Está marcando más de 300 ohmios. No da una medida exacta de lo que marca. Este tipo de resistencia tiene usted que sacarla porque este tipo de resistencia, como ven, viene aquí en el circuito, está en paralelo. Vean bien. Perdón, paralelo no, en serie. Está en serie. Vamos a verlo bien que sí, están en paralelo. Vean bien la resistencia para que ustedes vean que están en paralelo y tienen otras resistencias ligadas ahí, por eso es que marcan y no marcan bien. Entonces hay que sacarlas de allí, porque si no, no miden bien. Vamos a sacarlas para que ustedes vean el verdadero valor que nos da.
A veces se ponen duras para sacarlas, pero hay que hacerlo. Sacarlas y medirlas aparte. Ya despegué la resistencia, ahora vamos a medirla a ver cuánto mide en realidad. Vean que le despegué una patica, vamos a medirla ahora. Vamos a cambiar el rango del tester a kiloohmios y vean lo que mide, 1500 ohmios. Y vean cómo está montado el circuito. Está en paralelo y en serie también a la misma vez. Hay unas resistencias pequeñitas que van montadas allí. Entonces no nos da exactamente la medición que estamos buscando. Tres van unidas en un circuito serie y nos estaba dando una sumatoria errónea porque están montadas en el circuito junto con otras resistencias. De tener mucho cuidado cuando estén haciendo este tipo de mediciones porque siempre hay equivocaciones y tienen que estar pendientes cuando estén midiendo. Si no creen que es el valor de la resistencia, pues van a tener que levantar una patica y medirla. Espero que haya quedado bien clara esta clase. Yo tuve que hacer una regrabación de esto, por eso es que no está totalmente coordinado el video con las imágenes, el video con las voces, porque en los últimos 15 minutos me falló el micrófono y se oía muy borroso. Tuve que regrabar esto, ya he hecho el video y no quedó bien, pero ya por lo menos están entendiendo de lo que estamos hablando, pues. Los cálculos matemáticos sobre corriente no los vamos a realizar. Los cálculos de corriente y potencia, porque en realidad eso no lo vamos a ver mucho en la vida real. Ustedes lo que van es a reparar televisores y equipos, no a construirlos, y ya eso está todo calculado. Aunque sí les voy a dar un pequeño adelanto en las próximas clases, un pequeño adelanto, pero no va a ser mucho tampoco. Tomen esto como una clase introductiva de taller y que se den cuenta que en la vida real nada funciona igual. Nada funciona igual como funciona en el plano o como funciona en el pizarrón cuando a uno le están explicando las clases nuestros profesores que también como yo explicaron, pero uno de verdad se perdía todo, pues estábamos empezando. Y no teníamos estas clases así tan fijas. No había este poder de comunicación que ahora tenemos. Lo único que les quiero pedir es que no se olviden de regalarnos un like, que se suscriban a nuestro canal y que accionen la campanita para nuevas notificaciones. Espero de verdad que nos volvamos a ver. La próxima clase será sobre condensadores, sobre la ley de Faraday y condensadores. No se la pierdan. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden lo que siempre les digo. Nada en la teoría es igual que en las clases de taller. Nada funciona igual. Nada. Todo es diferente, aunque sí se acerca mucho a la realidad, pero todo es diferente. Los esperamos en la próxima clase y en nuestros próximos videos de reparación. Muchísimas gracias.